En nuestro fonograma número 8, y siguiendo con la línea, vamos a tratar sobre los riesgos generales y su prevención y centrarnos en las protecciones colectivas e individuales, lo que se denomina con el acrónimo EPIs. La protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo pasa a ser el objeto principal, y ello va a exigir ir más allá del cumplimiento de deberes y obligaciones empresariales y más aún de la simple corrección de situaciones de riesgo ya manifestadas. Podríamos ver en el artículo 15 de la Ley 3195, en su apartado H, que siempre hay que adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, es decir, antes hay que pensar en el conjunto que no solamente en el individuo. Pero esto no es efectivo si no se cumple con que hay que dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Y también tenemos en el artículo 17, donde versa sobre equipos de trabajo y medios de protección, que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo puede presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas que sean necesarias a fin de que la utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización y los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados siempre por trabajadores específicamente capacitados para ello. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual, es decir, EPIs, adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Estos equipos es obligación de los trabajadores utilizarlos correctamente y mantenerlos correctamente. La no utilización de los mismos siempre supondrá también una responsabilidad por culpa invigilando del propio empresario. Como ejemplo de protecciones colectivas, que es la técnica que nos protege ante aquellos riesgos específicos que, aun habiendo sido identificados y evaluados, no se pueden evitar, cabe resaltar las barandillas o los guardacuerpos o barandillas, que siempre es importante los elementos y debe ser de un material de madera o hierro situado a 90 centímetros del suelo, y su resistencia será la mencionada de 150 kilos por metro lineal mínimamente. Aquí tenéis una gráfico de una barandilla que suele utilizarse. El plinto rodapié es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de objetos. Es muy importante, y una tabla de madera puede ser utilizada con una altura entre 15 y 30 centímetros. También hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenéis una breve estimación de lo mismo. Las redes de protección también son medidas de protección colectivas y pueden tener por objeto impedir la caída de personas u objetos, y cuando esto no sea posible, limitar la caída de personas y objetos. Para conseguir el primer objetivo, hay redes de tipo tenis, redes tipo verticales con o sin horca para fachadas, las redes horizontales en huecos, etcétera, etcétera. Siempre es muy importante tener en cuenta este tipo de dispositivo. Los resguardos son elementos que se ponen a las propias máquinas. Son componentes de una máquina utilizados como barrera física para garantizar la protección. Están las tapas, cubiertas, las vallas, pantallas, las carcasas y las barreras. También hay dispositivos de corte del funcionamiento de la máquina con LEDs fotoópticos, que cuando ven un elemento como una mano o cualquier elemento del cuerpo que interrumpa el haz de luz, para la máquina automáticamente. Estas carcasas, hablando concretamente sobre ellas, que se suelen poner para cubrir cuchillas o elementos cortantes de máquina, son elementos que principalmente muchas veces se retiran. Esta acción hay que evitarla al máximo, porque la misión de este resguardo es la de impedir el contacto de las manos con el disco en movimiento y proteger contra la proyección de fragmentos. Los carenados de la correa de transmisión también son elementos muy utilizados y a la sazón también muchas veces eliminados cuando se hace un mantenimiento preventivo y luego ya no se ponen otra vez. El acceso voluntario o involuntario de las manos del operario a las correas de transmisión debe impedirse siempre mediante la instalación de resguardo fijo. Este resguardo o carenado estará construido de metal perforado, resistente y rígido, con dimensiones de la malla tales que los dedos no puedan alcanzar el punto de peligro. También hay que hablar en este apartado, como protección colectiva, las medidas de ventilación general. La ventilación general, es decir, la renovación de las atmósferas en una empresa donde se esté trabajando y donde se produzcan productos químicos o a la sazón serrín o polvo, materia particulada, harina, azúcar, etcétera. Hay que tener en cuenta que tienes que tener un dispositivo que evite que el trabajador tenga que respirar este tipo de atmósfera, siempre antes de optar por la vía de tapar la boca con una protección colectiva de la vía respiratoria.
o individual, perdón, de la vía respiratoria. La ventilación tenéis que saber que puede ser general o también puede ser localizada, donde el foco de extracción directamente va sobre la fuente de producción del contaminante. Aquí tenéis un ejemplo, como en operaciones de soldadura se pueden utilizar, o es muy utilizado, los extractores localizados. También en cabinas de extracción con elementos donde se hace tratamiento de metales con disolventes para la decapación o el tratamiento de superficie, o también en los laboratorios donde las campanas de extracción son muy utilizadas, bien sea en flujo laminar para la protección del propio elemento que está manipulando, o una campana de extracción normal para evitar que los vapores de los productos químicos manipulados sean respirados por los trabajadores. Los equipos de protección individual están regulados por el Real Decreto 733 del 97 y la definición de equipo de protección individual dice que a efectos del presente Real Decreto se entenderá por equipo de protección individual cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier componente o complemento o accesorio destinado a tal fin. Se excluye de la definición de EPI la ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud. Los equipos de los servicios de socorro y salvamento tampoco son considerados EPIs. Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento de la orden tampoco son considerados EPI. Es decir, un chaleco antibalas no es un EPI. Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera y el material de deporte tampoco se considera EPI. El material de autodefensa o de disuasión y los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia. También tenéis que saber que la señalización correcta de los EPIs en el lugar de trabajo están hechas con discos de fondo azul con el icono blanco, donde se le dice al trabajador que tiene que llevar el casco, las protecciones auditivas, máscaras, botas, calzado de seguridad, los arneses, etcétera, etcétera. A la hora de estudiar los EPIs tenéis que saber que tiene que estar perfectamente identificado su certificación CE y haciendo referencia a la norma UNE a la que cumple. Las listas no exhaustivas están muy complementadas respecto al riesgo físico o químico biológico concreto que se quiera hacer protección para el trabajador. En nuestro caso hacemos referencia a una página web que es www.faro.es, donde tenéis a disposición una muy completa lista de equipos de protección. Lo interesante de esta página, a mi entender, es que hay un sector, una sección donde los EPIs están divididos por sectores. Por ejemplo, EPIs para la construcción, y si picamos en los EPIs para la construcción, veréis que viene una serie de links donde podemos, por ejemplo, ver los cascos y tenéis toda una variedad de cascos, donde viene curiosamente que quiero que hagáis referencia y ver el coste de los mismos, que a la sazón no es caro. Por 8 euros, por ejemplo, con este MK4 no merece la pena recibir un golpe en la cabeza y perder jornada de trabajo o perder la vida por una tontería así. El casco de polietileno de alta densidad, confortable, con arnés textil de 6 puntos de apoyo, con ranura para accesorios universales, no ventilado, ajuste por ruleta y la protección eléctrica hasta 440 de protección eléctrica. Cumple la norma UNE en 397 y viene perfectamente definido todos y cada uno de los prescriptos. Aquí a la sazón también tener en cuenta que muchas veces conviene comprar los cascos con el barbuquejo, que es el elemento que impide la caída del propio casco en labores, que suele pasar mucho. En este caso también tenéis otro, el ABS superligero, con un coste no tampoco muy alto, y aquí ofrece aislamiento eléctrico, modelo no ventilado, resistente a deformación lateral, metal fundido y ideal para trabajo en alturas con barbuquejo Linesman. Veis que cumple también la norma en 50365 de 2002. Los costes del propio material, aquí lo veis definido, que son 10 euros por casco. También en la sección de protección de las manos veréis que hay un montón de guantes donde viene definido que, por ejemplo, este guante de algodón poliéster sin costuras, palma y dedo cubierto de láctex natural, dorso fresco, ajuste excelente, y la aplicación es sobre todo muy importante el manejo de herramientas, cajas, jardinería, granjas, construcción, transportistas, y cumple la norma en 388. El pack de 10 que se vende como mínimo corresponde, digamos, al concepto, y veréis también que no es dinero para tener un fallo. Todos los sistemas de protección, por ejemplo, protección del calzado,
Veis que el calzado de seguridad tiene que estar definido preferentemente por el propio técnico qué es lo que le pido yo al calzado, si la plantilla está reforzada, si la puntera está reforzada, si tiene que ser aislante, antideslizante, etc. En este caso, la bota de cuero negro con tobillera acolchada. Tenemos una plantilla antibacteriana y transpirable disponible en S1, puntera de acero, y S1P, puntera de acero con plantilla de acero. Y veis que también cumple la norma en la 345, que es la de calzado de seguridad. Todos estos conceptos tenéis que tenerlos muy en claro a la hora de definir o pedir. Por ejemplo, en el estudio acústico, si tenéis un informe, una evaluación acústico de un sitio donde viene definido que hay un ruido marcado por la evaluación, como antes hemos visto, y te dicen que hay una carga acústica de 96 decibelios, tenemos, por ejemplo, este modelo desarrollado para usarse en entornos extremadamente ruidosos, que una protección está basada en una nueva tecnología con doble carcasa, la atenuación acústica extra de frecuencias bajas y altas, es decir, en ambos rangos, y está destinado a ruidos con un nivel acústico muy altos, 95 hasta 110, con lo cual es nuestro caso. Aquí veis concretamente cómo tenemos, en función de la frecuencia de los hercios, cuánto protege. Vemos que protege un poquito menos en bajas frecuencias que en altas frecuencias. La norma UNEN que cumple es la 352. Normalmente también podemos pedirle un concepto o un dato más liviano. Si vamos directamente a protectores auditivos, que podemos ver a la parte izquierda de la página web, y nos vamos a tapones. Y si nos metemos en el tapón de espuma clásicos, podéis ver el coste, por ejemplo, de una cajita con 250 pares, que es irrisorio, 445 €, y si picamos en él, vemos que cumple la norma UNEN 352, y es un perfecto tapón de espuma de polietileno, resistente y perfectamente adaptable al cuerpo. Los clásicos con cordón, con protección de cordones, también los vemos aquí, y hacen el mismo referente al 352, a la norma UNE 352. También hay tapones con matriz verde, con cordones para que no se pierdan, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a los protectores respiratorios, tenéis que saber que hay los tipos de mascarillas autofiltrantes, que están conformadas para respiración en materia pulvígena, materia aerosoles. Esto no está referenciado para gases, y todas las mascarillas presentan una alta capacidad de filtración y una baja resistencia a la respiración. Los tipos, tenéis que saber que no son el FFP1, el FFP2 y el FFP3. P1, P2 y P3. ¿A qué corresponde? Por el P1 para partículas de baja toxicidad en bajas concentraciones, indicadas para trabajos al aire libre, y permite ambientes que excedan 4 veces y media el valor de referencia del valor límite. Las mascarillas FFP2 son para partículas sólidas y líquidas de baja y media toxicidad, uso contra polvo de metales no ferrosos, humos metálicos y de soldadura, gases y nieblas de distintos materiales como el plomo, aluminio, manganeso, y permite concentraciones 12 veces que superen 12 veces el valor límite ambiental. Y la FFP3 son para partículas sólidas y líquidas y media y alta toxicidad, uso contra polvo de metales y nieblas, industria farmacéutica, fabricación de baterías y pilas de níquel, cadmio, protección frente a riesgos biológicos, y dice permiten 50 veces superar el valor límite ambiental. Luego hay también mascarillas con carbón activo. Los modelos con carbón activo eliminan los malos olores y las molestias ocasionadas por niveles bajos de vapores orgánicos que se encuentran junto a las partículas. Aquí tenéis todas las fórmulas. Por ejemplo, si vemos a una matriz clase FFP2 o FFP1, veis que está definida, que cumple la norma UNE en 149, y es una FFP1. Se puede superar 4,5 veces el nivel del valor límite. Aquí tenéis mucho tipo de datos muy interesantes a la sazón y muy ilustrativas para el conocimiento genérico de un técnico. Aquí los sistemas de respiración con filtro
Ya tenemos que tener en cuenta que los cuerpos de filtros, si hacemos aquí un poquito hincapié, los filtros son filtros clase 1, admiten concentraciones del contaminante en menores del 0,1% o 1000 ppm, y los filtros clase 2 admiten concentraciones de contaminante menores del 0,5 o 5000 ppm. Estos últimos disponen de una rosca con la norma UNE en 148 y tiene una carcasa de aluminio que los hace particularmente resistentes. Para saber los tipos y los colores que identifican los filtros, tendremos que hacer referencia a que cada máscara tiene su propio filtro, evidentemente. Si hacemos referencia a los filtros, veis que los filtros son dispositivos perfectamente identificados y tienen unas bandas de color. El color marrón hace referencia a vapores orgánicos y va con el nombre A. El color blanco es de partículas, el color amarillo de contaminantes orgánicos. Luego está el color E respecto a metálicos, etcétera. Si es A1, hace referencia al tipo, clase 1 o clase 2, que hacía antes referencia a 0,1% del contaminante o 0,5%. Como veréis, también cumple la norma UNE en 141. La semimáscara que iría acoplado a estos filtros sería este. Los filtros, recordad también que no son eternos. Llega un momento en que, evidentemente, son perfectamente saturados. Este es un filtro AB, para vapores y partículas. Normalmente la gente tiene la mala costumbre de directamente aplicar los filtros ABKE. Es decir, todos, y así no nos equivocamos, cosa que tampoco no es lo más correcto. Respecto a los equipos anticaídas, también tenéis que tener en cuenta que hay que diferenciar entre lo que son arneses de seguridad, donde vienen perfectamente definidos, y para los trabajos a altura tenéis que tener en cuenta que un arnés con chaleco de alta visibilidad no tiene que tampoco ser extremadamente caro. Aquí, por ejemplo, para electricistas son 261 euros y cumple la norma EN 361 y la 358, ya que es aislante o es dieléctrico y no transmite la electricidad. Junto con los arneses, pues hay que tener en cuenta el kit de cuerdas, el kit de anclajes, y luego los arnés de cintura hay que tener en cuenta que son dispuestos para trabajos con caída, riesgo de caída de altura, pero con zona limitada, que no admite una caída de 3 metros porque te podría ocasionar lesiones en la columna vertebral. Aquí tenéis unos kits básicos por 143 euros, que son compuestos por arnés P30, línea de vida vertical, plinos 30 milímetros y un mosquetón virola o macuto. Todo perfectamente definido. Los mosquetones son estos elementos que tienen que cumplir también su norma UNE, la 362, y tienes que ver definido cuál es la resistencia a la corrosión y la resistencia a la rotura. Este en concreto de 23 kilonewtons. Es decir, 1 kilo son 10 newtons. Estos son 23.000 kilos, que es lo que aguanta este arnés. Es decir, recordar, 1 kilogramo ejerce una fuerza de 10 newtons. 10 newtons es la fuerza con la que la Tierra atrae a 1 kilo de peso. Si tenemos que la resistencia de rotura son de 23 kilonewtons, eso significa que aguanta 23.000 newtons, que si dividimos entre 10 son 2.300 kilos de rotura. Respecto a ergonomía, tenéis aquí algunos conceptos sobre reposapiés, las rodilleras, la protección de los cuellos, las fajas antilumbago. También hace referencia que respecto a los guantes, siempre hay que tener muy en cuenta para qué tipo de riesgo químico lo queremos utilizar, ¿de acuerdo? Y eso viene definido en la propia utilidad del guante. Por ejemplo, un guante de neopreno negro de 0,65 milímetros de grosor viene que cumple la norma la 388, que es bueno para usarlo con agentes corrosivos. Respecto a ventilación y extracción de humos, veréis también que tenéis información sobre los extractores portátiles o los sistemas de extracción que van directamente confeccionados a la propia industria. En este caso veis la gente soldando con máquinas con una extracción localizada perfectamente acoplada, donde viene el caudal de captación, la velocidad de captación de los agentes, etcétera, etcétera, que son todos documentos que tenemos que tener en cuenta. También tenéis duchas y lavaojos, ¿vale? Perfectamente interesante resaltar los lavavajos portátiles. Muchas veces no es necesario tener una ducha, sino simplemente tener botellas portátiles con suero fisiológico que permita al trabajador proteger sus ojos. También tenemos alfombras industriales.
Muy interesante también para el efecto evitar los antideslizamientos o caídas al mismo nivel. Todos estos conceptos los tenéis a disposición en esta página web, ya os repito, muy interesante. Con esto damos por acabado lo que son las protecciones colectivas y las protecciones individuales. Muchas gracias por vuestra atención.